Buenas tardes. Hoy día voy a presentar a un candidato, Diego La Rosa, de Primero la Gente. Este es el podcast Letras y Poder y espero que lo disfruten. Primero voy a comenzar un poco con su introducción. Usted está en Primero la Gente, pero quisiera saber cómo ha sido su trayectoria en política. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación primero. Sí, yo estoy en Primero la Gente, estoy ahorita como candidato a la Cámara de Diputados con el número 21. Y bueno, te cuento un poco cómo llego a Primero la Gente. Yo toda mi vida he hecho política universitaria, o sea, desde que entré a Letras. Yo he llegado a ser presidente de Unión Estudiantil y fue justo en mi año de presidencia donde el actual secretario de Juventudes del partido, Armando Jamel, me llama. Me llama para, en ese momento, tener un espacio bastante, creo que fue bastante bonito, pero que no se llegó a concretar, que era lo justo, ¿no? Que en ese momento habían diferentes líderes, entre ellas Marisol Perestello. Y bueno, de ahí nosotros como lo justo no pudimos completar el proceso de firmas y ahí es donde conversamos con diferentes partidos. Mi experiencia ha sido en política universitaria y bueno, ya voy a cumplir año y medio en Primero la Gente, donde hacemos actividades dentro de las bases, tenemos vida orgánica también como partido. Entonces, durante todo este proceso, que creo que también ha sido alimentado por el breve paso que tuve por lo justo a raíz de que se cae el proyecto, de poder también recolectar firmas y todo, que fue una experiencia bastante bonita, bastante chévere, sí, sinceramente. ¿Desde cuándo es militante Primero la Gente? Yo soy militante de Primero la Gente desde el 2000, sí, fines del 24, sí. Si no me equivoco, no, comienzos del 25, si no me equivoco. Sin embargo, hay todo un proceso para poder inscribir la firma, claro, la inscripción hacia el partido. Entonces quizás aparece otra fecha, pero cuando yo firmé el documento y lo entregué a la militancia, fue, sí, más o menos a inicios del 2025. ¿Por qué cree que no funcionó el proyecto de Lo Justo? Creo que se empezó muy tarde. Creo que estaba bien encaminado, había figuras bastante importantes. Eh, Creo que también era muy limeño, sinceramente. Las figuras resaltaban acá en Lima cuando se apostaba también por un proyecto nacional. Y eso, por ejemplo, Primero la Gente lo tiene. Primero la Gente tiene diferentes personas en muchas regiones que son líderes, ¿no? Y líderes tanto de derecha como de izquierda. Entonces, creo que eso es una de las grandes diferencias. Y hoy en día, bueno, el partido Primero la Gente, yo estoy muy feliz de pertenecer a él y siempre voy a mencionar que es un honor también que el partido me haya dado la oportunidad siendo tan joven, ¿no? Tengo 25 años. Como les estaba comentando, soy el candidato más joven de Lima Metropolitana. Entonces, también es un gran honor y agradezco mucho al partido por la confianza que han depositado en mí. Claro. Se dice bastante que ustedes son ex-morados, justamente por tener a Daniel Olivares, Alberto de Belaunde, que estaban comenzando con Lo Justo. También llegaron a Claro. tener en su momento a Juno Acosta. Bueno, sí, claro, eso es lo justo. Ahorita nosotros como Primero la ¿Qué es la Gente... diferencia de los morados? Bueno, ahorita no hay ninguna persona de las que mencionaste. Es más, de los dirigentes de Lo Justo, la única que hasta ahora está en Primero la Gente es Marisol, que no es morada, es PPC, ¿no? Sí. Entonces, creo que ¿qué nos diferencia del morado? Que todavía no ha habido una definición clara de lo que tiene el morado. Nosotros sí creemos, como Primero la Gente, que va a llegar a un punto donde el Perú sí va a necesitar, dependiendo de los militantes en ese momento, una orientación de izquierda a derecha. Pero hoy en día el Perú lo que necesita son acciones concretas. Acciones que no sean de derecha o de izquierda per se, sino acciones que solucionen problemas reales. De centro. Sí, yo lo digo, hay personas, si tú me preguntas a mí en qué orientación me encuentro, yo diría centro-derecha, pero tenemos gente de izquierda, tenemos gente de centro-izquierda. Sí, justamente los del Partido Morado dicen del centro. ¿Qué sería lo que los diferenciarían? Porque en verdad tienen ex militantes. Por lo menos nosotros no tenemos miedo de decir también nuestras apreciaciones personales, creo yo. No. ¿No? Yo me considero centro-derecha y no he escuchado a ninguna persona del Morado que
independientemente de poder coincidir con mis ideas, se considere centro-derecha. Entonces, eso creo que es. Además, tenemos una mirada también pragmática de las soluciones que queremos hacer. Y creo que nuestro plan de gobierno lo responde muy bien. Es bastante grande, 256 páginas, si no me equivoco, donde el gran arquitecto Raúl Molina, que es nuestro actual candidato a la vicepresidencia y al Senado con el número 7, él fue la cabeza detrás del equipo que construyó el plan de trabajo. Y es un plan de trabajo consistente, con indicadores claros, que responden para las soluciones del país, ¿no? Claro. Y bueno, ya hablando un poco más de coyuntura nacional, se estaba hablando mucho de este tema de Chifagate y el tema de, bueno, si se debería vacar a Gerilla habiendo 9 semanas para la primera vuelta en un corto tiempo. Se estaba discutiendo, se han juntado firmas para vacarlo. Y ahí, bueno, hay una discusión, ¿no? Sobre si es presidente se necesitaría 666 firmas o si es presidente se necesitaría 87. Pero en todo caso, si usted fuera congresista, ¿votaría a favor de la vacancia? Yo creo que sí. Yo sí votaría a favor de la vacancia. Sin embargo, son momentos complejos. Y lamentablemente ellos no están decidiendo por la magnitud de los problemas que está enfrentando el presidente Gerí, ni tampoco están discutiendo por el tiempo que faltan elecciones. Están discutiendo si es que les favorecen a sus intereses o no. Hoy en día las fuerzas políticas que están dentro del país, lo único que han hecho durante estos catastróficos 5 años es beneficiar sus propios intereses. Entonces, la pregunta es, ¿qué ellos están respondiendo? ¿Qué ellos están esperando? No para abarcarlo, sino para convocar, ¿no? Para discutirlo al menos. Porque creo que eso es necesario. La discusión en el Pleno, al fin y al cabo, es como se debería decir las cosas. Independientemente si se llegan los votos o no, pero se tiene que discutir. Y no se puede discutir, creo que lo están poniendo para el mismo abril. ¿Qué estamos esperando para discutirlo? Esto apenas se salió de escándalo, creo que se tuvo que hablar. Está bien. Ustedes se llaman primero la gente, pero no necesariamente son populistas. Así que, ¿qué opina de estas propuestas como el retiro de AFP? Que bueno, suena muy glamuroso, pero en verdad es pan para hoy día y hambre para mañana. ¿Cómo enfrentaría todo esto, todas estas propuestas populistas? El populismo yo creo que nace a raíz de esta debilidad que ahorita sufren las democracias, no simplemente del Perú, sino a nivel mundial. Hoy en día hay un debilitamiento del sistema democrático y el populismo se aprovecha de ello, ¿no? Yo estoy en contra de cualquier tipo de populismo, porque es descaradamente mentirle a la gente. Es prometer cosas que incluso no saben si se van a cumplir. La vez pasada estaba escuchando, me salió un TikTok de una congresista que estaba diciendo que iba a construir no sé cuántas casas con dinero del Estado y con el privado. Un millón de casas el primer año. Sí, o sea, y después le preguntaban cómo hacerlo. Bueno, construyéndolas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de congresista esperamos? Creo que las promesas ya no son suficientes. También tenemos que responder con acciones concretas. Y a la hora de nosotros proponer, tenemos que mostrarles cómo lo vamos a hacer. ¿Qué tan viable es? ¿Qué indicadores nos van a mostrar éxito si una propuesta se lo llega a cumplir? Sí, pero ¿usted aprobaría en todo caso el retiro de las AFPs? ¿De dinero de las AFPs? Yo creo que es ahorita muy complejo para poder responderlo porque ya ha habido diferentes retiros y tenemos que ver también cómo afecta. Yo particularmente de ser congresista sí debería haber una reforma en todo lo que es el sistema de pensiones porque hay también muchos vacíos que se tienen que responder. La AFP abiertamente hace lobby con diferentes bancadas y hemos visto, y es a raíz también de por qué fueron las últimas marchas, de lo que quería hacer la AFP, ¿no? Y que la bancada de Fuerza Popular estaba respaldando. Entonces, sí, tenemos que ver muy a fondo eso. Y tenemos que desarrollar una propuesta que responda a las necesidades del país. Yo hoy en día no sabría decirte si sacar un retiro más sea la solución para los problemas que en verdad afectan a nuestra sociedad. Porque ahorita estamos hablando también de trabajo, estamos hablando también de salud, de seguridad, no simplemente es económico. Estamos hablando de problemas estructurales que se han ido
que han ido creciendo durante estos 5 años. Y no podemos simplemente decir que la solución va a ser el retiro del AFP. Eso es Ya. como tener tener un corte bastante profundo y ponerle una bandita. Tenemos que encontrar la solución de a fondo y poder solucionarlo en base a ello, ¿no? Que hay una gran causa de toda la inestabilidad política y es el Congreso. ¿Usted cuál sería la reforma política que impulsarían desde primero la gente? Creo que no es el Congreso. Yo creo que la inestabilidad política es lo que está detrás de este Congreso, que es la corrupción. Ya, Eso es muy diferente porque tenemos que diferenciar las acciones de las instituciones, creo yo. Las instituciones del Congreso en algún momento, llegó a ser bastante respetada. Ser congresista, ser diputado o senador, antes significaba algo. Hoy en día es un circo. claro. Con todo lo que dicen, hasta se agarran a puñetes dentro del hemiciclo. Pero se escogen esos congresistas en base de los partidos. ¿Y cuál sería la reforma que ustedes promoverían? Por eso te digo que es temas de corrupción, no te digo que es tema de Congreso. Hay que hacer unas reformas partidarias, obviamente, institucionales, para que podamos reforzar la institución de un partido político. Hoy en día los partidos políticos, mira cuántos tenemos. Tenemos 43, 38 que están participando en estas elecciones y muchos de ellos lo único que hacen es lucrar o ser vientres de alquiler para otros partidos. Entonces, hay una reforma en ese sentido, pero también no podemos ser ajenos a lo que necesita también la sociedad hoy en día. La seguridad es un gran problema. La existencia también de redes criminales mucho más altas, la minería ilegal. Tenemos que también pensar en un Perú no simplemente desde una perspectiva limeña, sino en una perspectiva nacional. Los problemas y nuestro Perú es muy diverso. Los problemas que tiene Cajamarca son muy diferentes de lo que puede tener Madre de Dios, Ucayali, Lima. Entonces tenemos que también ver desde un panorama mucho más grande cuáles son los problemas y cómo solucionarlos. Creo que es lo más importante. Está bien. Justamente mencionando el tema de minería ilegal, oro ilegal, narcotráfico, ¿cuál es su posición con respecto a las leyes pro crimen? Bueno, ¿Sí dice? Marisol ya lo mencionó y es algo que yo respaldo firmemente. El primer día de nuestro gobierno nosotros vamos a presentar, tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo, propuestas para bajarnos todas las leyes por crímenes. Porque es algo que sí ha afectado a la población. Y es algo que tenemos que solucionar para poder construir más allá. Porque, de cierta manera, no significa que nuestras leyes, sin ellas, todavía funcionan y todavía sirven para poder protegernos a todos los ciudadanos. Tenemos que seguir viendo cómo solucionar el problema de seguridad. Y el tema de minería ilegal creo que es mucho más complejo, ¿ah? Es mucho más complejo, porque hoy en día se ha instaurado tanto en diferentes comunidades, donde incluso las mismas comunidades pueden defender estas prácticas de minería ilegal. Entonces, tenemos que ver cómo abordarlo. Es una gran batalla porque hemos visto que se están instaurando en nuestro sistema político. Muchos partidos tienen a personas que están vinculadas a la minería ilegal. Claro. Entonces, ya no simplemente estamos hablando de un tema de informalidad, sino estamos hablando de una red que también quiere instaurarse políticamente para tener más poder, ¿no? Okay. Usted estudió bachiller en psicología. Si yo soy bachiller en psicología. ¿Qué propuestas tiene al respecto para la Cámara de Diputados? Salud mental. Proyectos de ley. Sí, salud mental es mi principal enfoque. Y el proyecto de ley que yo te puedo dar, y mira, en exclusiva, yo quisiera lo principal es reglamentar el acto de la psicoterapia. Si tú hoy en día tienes un psicólogo que no sabes si o está colegiado, no sabes si ha tenido también un entrenamiento en psicoterapia, porque nosotros como psicólogos no simplemente cuando salimos de la universidad ya podemos hacer psicoterapia, hay una especialización después que tenemos que llevar para poder hacer ese tipo de prácticas. Y más allá de eso, también hay un procedimiento. Sí, ¿qué es psicoterapia? Porque yo en verdad no sé qué es psicoterapia. Sí, bueno, hay varios tipos de psicoterapia. Tienes la psicoterapia más común, más comercial, es la cognitivo-conductual. También tienes la psicoanalítica, tienes la humanista existencial, tienes terapias
de TBD, ahorita creo que se llaman. Depende también de cómo se le acomode. Un psicólogo nunca es perfecto para alguien en específico. Es también un poco de ensayo y error. Es tratar si puedes llegar a conectar con tu psicólogo. Eso es bueno. Eso ayuda a que puedas seguir yendo consistentemente a terapias. Pero a la hora de reglamentar, también das pie a que tengan responsabilidad tanto civil como penal si es que el paciente se ve afectado, por cierta manera. Si hay desconexión por parte del terapeuta, si el terapeuta entabla cierta relación que no debería tener con el paciente y puede llegar a afectar. Es que cuando hablamos de terapia es hablar de uno de los momentos más vulnerables que tiene una persona. Claro. Y es algo que se tiene que reglamentar. Y además, también, cuando ya tú reglamentas ello, puedes bajarte todas esas terapias que no tienen sustento científico, como por ejemplo las terapias de conversión. Y es algo que yo particularmente quiero hacer. Alberto de Belaúnde no pudo lograrlo, no pudo lograr una prohibición directa porque se le negó en el Pleno. Y creo que con esta ley, a la hora de generar este marco jurídico para las terapias, puedes también descartar las terapias que no tienen sustento alguno, ¿no? Está bien. Yo sé que es difícil discrepar con fundadores de la Alianza. Bueno, los políticos se dice de que es... A ver, acá tengo una frase bonita. Digamos que se tienen que tragar sapos como hacen los pantanos. Así que, ¿qué opinas sobre la acusación que se hace a Miguel del Castillo y que se haya usado dinero de la franja electoral para beneficiar su canal Nativa? Bueno, nosotros hemos sido claros. Justo el día de ayer en una radio en Huaycán me hicieron la misma pregunta y lo mismo te respondo a ti. Él tomó una decisión unilateral y nosotros tenemos que, probando de que primero la gente también quiere hacer una política distinta, nos hemos enfrentado y hoy en día Miguel del Castillo está pasando por un proceso dentro del partido para enfrentar su expulsión. ¿En qué otro partido se ha visto que expulsen a uno de los fundadores? Claro, pero él es candidato número 1, ¿no? Él ya renunció a su candidatura. Ya renunció. Claro, él, también su pareja que estaba en Parlamento Andino también ha renunciado porque hay literalmente un conflicto de intereses a lo mucho. O sea, con esto fue una decisión totalmente unilateral. Y toda persona tiene que responder a sus consecuencias. Nosotros, como primero la gente, le hemos dicho que a la ONG y a Nativa que nosotros no vamos a utilizar eso. Ojalá que no se pierda ese dinero y que regrese a las arcas nacionales, porque son impuestos de todos peruanos. Pero la ONG no tiene herramientas para poder hacerlo. Y también es algo que nosotros queremos cambiar en nuestro futuro gobierno. ¿Usted no ve un poco que es una oligarquía en un partido? De repente es un partido con dueño, que solo una persona pueda decidir en qué se asigna el dinero. Es que no fue una sola persona, cuando me refiero que fue una decisión unilateral. Y es que, mira, y acá me permite explicar un poco de cómo es la composición de Primero la Gente. Sí. A diferencia de otros partidos, nosotros, Primero la Gente, no tenemos un presidente, tenemos un colegiado, donde todas las decisiones se toman por 2/3. Y a Miguel del Castillo se le dio indicaciones, se le dio criterios claros, no se le dio una carta blanca para él poder utilizar el dinero como quiera, sino se les dio ciertos criterios para el uso de esta franja y obviamente como parte del partido se le asignaron responsabilidades, pero él abusó de esa confianza que se le dio y hizo algo que éticamente está mal, porque lamentablemente no hay ninguna pena específica donde pueda haber una denuncia penal hacia su persona, pero sí se cometió porque hay un conflicto de intereses. Nativa hoy en día, o bueno, en su momento fue de Miguel del Castillo y hoy en día tiene conexiones con la que es actual gerente general, si no me equivoco. Así que teníamos que hacer responsable y cada persona tiene que hacerse responsable de sus actos, ¿no? Y en este caso, Miguel del Castillo hoy en día ya está enfrentando su expulsión dentro del partido. Ok, claro. Acá voy a hacer una serie de preguntas que se repiten, en verdad, todas las elecciones, creo, y nunca se llega a probar nada, ni siquiera a discutir.
Qué triste, ¿no? Qué triste Sí. que se tenga que repetir cada 5 años todavía, ni que fuera cada año. Ok, comienzo con, ¿cuál es su posición con respecto al matrimonio del mismo sexo? Yo estoy a favor, bueno, yo soy parte de la comunidad, Bien. a mí no me da miedo decirlo, eh, y yo sí voy a estar a favor. Ahora, hay terminología en temas de matrimonio, unión civil. Yo creo que todavía el Perú no está preparado, no va a pasar por más que yo proponga la ley adentro. No creo que haya suficiente respaldo de las diferentes bancadas, porque creo que algo que demostró el 2021, más allá de izquierda o derecha, somos un país extremadamente conservador, y lamentablemente creo que no pase, pero en el caso que sí, mi escenario ideal sería unión civil para todos. El matrimonio es una institución de iglesia, no debe ser no debe ser parte de nuestro sistema jurídico porque nosotros somos un país laico. Entonces yo quitaría la palabra matrimonio y diría unión civil tanto para heterosexuales como homosexuales. Está bien. ¿Cuál es su posición con respecto al aborto? ¿Lo legalizaría? Yo sí no podría nacer de mí la ley, Claro. porque creo que es una lucha que muchas personas, muchas mujeres tienen, de cierta manera, y dependiendo de la ley, porque acá tenemos que ser muy específicos a la hora de hablar del aborto, porque es un tema bastante controversial, eh, pero sí yo creo que es necesario porque hay muchas mujeres, muchas niñas, no mujeres, niñas, que son violadas y al final tienen que tener un embarazo no deseado, o muchas personas que también hoy en día, por cuestiones médicas, también sufren abortos bastante significativos. Las mujeres que no tienen los recursos necesarios van a estas clínicas clandestinas y arriesgan su salud. Entonces hay muchos matices. De cierta manera es algo que yo sí revisaría, pero yo sí estoy a favor de un aborto terapéutico y en el caso de violación sí yo estoy a favor de un aborto, ¿no? Ok, entonces no está a favor de un aborto. Entonces, por De, lo que yo he entendido, del un aborto, aborto... del aborto terapéutico sí, Ya. el aborto en casos de violación también. El aborto en términos Sí, un generales, aborto libre. ¿Se puede yo hacer? creo que se tendría que revisar a detalle la ley. Como te digo, no es una lucha mía personal porque yo no soy mujer. O sea, Claro. yo creo que esto es una lucha bastante propia de las mujeres. Nosotros podemos, creo que estamos en una posición de ser aliados en estos casos, pero es algo que se tendría que revisar en ese momento, ¿no? Pero por lo menos en estos dos casos sí yo estoy a favor de. Ok, ¿y aprobaría usted la legalización de la marihuana? Es un... se tiene que revisar también. Creo que puede llegar a varios beneficios tributarios, pero creo que también Sí, tenemos que proteger a nuestra población. sí, porque ya se ha aprobado para su uso medicinal, pero Sí, para claro. el uso recreativo aún no está aprobado. Sí, el uso Sería- recreativo creería que es más complejo. Lo que te podría decir, más allá si estoy a favor o en contra, y es algo que yo siempre he dicho a mis amigos, yo creo que se podría legalizar la marihuana acá en el Perú antes que el matrimonio. Y eso habla mucho de nuestro sistema bastante conservador que tenemos, ¿no? Eh, Como te diría, no te podría dar una respuesta ahora sobre eso. Se ha visto beneficios tributarios en otros países. Sin embargo, también hoy en día vemos ciertas consecuencias a raíz del uso de marihuana. Hoy en día también vemos que el uso recreativo de marihuana puede llevar al desarrollo de esquizofrenia. Es uno de los últimos estudios que se han hecho. Entonces, es un tema bastante delicado y cuando yo hablo de temas de salud mental, creo que no es el momento, no es algo que yo propondría. Está bien. Y ya como último mensaje, ¿nos pueden decir nuestra propuesta estrella? ¿Tu propuesta estrella? Bueno, Para la cámara, por favor. bueno, Ya es la despedida. bueno, una vez más, muchísimas gracias por el espacio, de verdad feliz de estar acá. Eh, Hubo ahí un movimiento, un pequeño temblor. Pero sí, nosotros particularmente apuesto por la salud mental. Hay muchos temas que tocar. Hoy en día, nosotros como jóvenes, una de las principales causas de muerte, por ejemplo, es el suicidio, y no se habla mucho. Nuestras universidades no están preparadas en temas del sistema de salud mental. Incluso la misma PUC no se da abasto
con los profesionales que tienen. Imagínense en otras universidades donde incluso pueden considerar el tema de salud mental como tabú. Hay muchas mujeres con hijos que son neurodivergentes y no pueden acceder a una educación diferenciada porque contratar un diagnóstico o tener a alguien para que haga su diagnóstico a su pequeño le cuesta mucho. Sale muy caro, ¿no? Es muy caro. Es que hoy en día la terapia es un lujo. Sí. Hoy en día la terapia es un lujo. ¿Cuánto cuesta una terapia? Entre 80 y 150 soles. Al mes, por lo menos, si es que tienes un diagnóstico complejo, puedes tener hasta dos momentos de terapia a la semana. Estamos hablando de si está 80 soles, son 160 semanales. Por 4, es mucho dinero. Es mucho dinero. Y una persona que vive a sueldo mínimo no puede costearse eso. Es un lujo hoy en día la salud mental y no debería ser así. Si tú, desde el privado, puedes llegar a conseguir eso, está bien, pero el público también necesita ponerse al día con el sistema privado y darle la posibilidad a muchas personas de acceder a un sistema de salud mental de calidad. Y de eso se trata. No simplemente a las personas que tienen depresión, ansiedad, sino también a los hijos, por ejemplo, en estos casos. Entonces, y no hemos hablado de la psicofarmacología, que también es otro tema grande. Pero bueno, muchísimas gracias una vez más y espero que sigan conociendo primero a la gente, sigan conociéndome a mí, abierto a tener también más entrevistas, si así lo desean. Y nada. Sí, diga su número, por favor. ¿Cómo? Diga su número. Sí, este 12 de abril, marquen el 21 por primero a la gente. Soy el número 21, bonito número, cabalístico me han dicho mucha gente, pero a mí me gusta bastante. Entonces marquen el 21 este 12 de abril. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este programa de podcast Letras y Poder y espero que hayan disfrutado. Vamos a tener muchos más candidatos y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti.